luz está. Buenos días familia, qué gusto de vernos hoy. ¿Ya listos para aprender de la palabra de Dios a través de esta hermosa prédica? Seguramente será de mucha bendición para todos. Bienvenidos. Hola familia, buenos días, esperemos que estén muy bien todos. Un gusto poder saludarles a través de este medio. Vamos a orar para poner en manos de Dios la reunión de hoy. Dice en 2 de Crónicas 7:14: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, por un día más de vida, Señor, que tú nos das. Gracias por este tiempo que nos tienes guardados en casa, protegiéndonos. Gracias porque podemos reunirnos a través de este medio. Gracias porque sabemos y confiamos en que tú tienes un propósito en cada uno de nosotros. Gracias por cada familia de la congregación. Te damos gracias por la vida de nuestros pastores Luis y Leti. Te pedimos por sus vidas, que tú los sigas usando, que los guardes en todo momento y en todo lugar. Que tú suplas todas sus necesidades, que les des mucha salud y que no les falte nada. Mi Dios, ponemos en tus manos la palabra de hoy, que tú nos sigas hablando y mostrando tu voluntad. Que hables directamente a nuestros corazones de manera clara y que en nosotros esté el querer como el hacer. Gracias por poder tener este tiempo para escucharte, alabarte y adorarte. Te pedimos que bendigas cada casa, cada familia, mi Dios. Confiamos en que esto pronto terminará y ponemos nuestras vidas en tus manos. Padre, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad este día de poder alabarte y gozarnos en tu presencia. Te pedimos, Señor, que quebrantes corazones, que no nos permitas estar solo como espectadores, sino que queremos agradarte a ti el día de hoy y siempre, Señor. Pero este tiempo aprovecharlo para gozarnos en tu presencia, que el Espíritu Santo llene cada hogar, Señor, que bendigas a cada familia, Padre, y te pedimos que también nosotros podamos compartir lo aprendido esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén.
misericordioso siempre me ayudará. Por eso cantaré. Fiel eres tú, fiel para siempre tú serás. Fiel eres tú, tus promesas son sí, amén. Tus promesas son sí, amén. Salvador hermoso, me has traído aquí. Del polvo me sacaste, has roto maldición. Redentor bendito, tú me has dado libertad. Por eso cantaré. Fiel eres tú, fiel para siempre lo serás. Fiel eres tú, tus promesas son sí, amén. Fiel eres tú, fiel para siempre tú serás. Fiel eres tú, tus promesas son sí, amén. Tus promesas son sí, amén. Descansaré en tus promesas, Dios, yo confiaré. En tu fidelidad descansaré. En tus promesas, Dios, yo confiaré. En tu fidelidad descansaré. En tus promesas, Dios, yo confiaré. En tu fidelidad descansaré. En tus promesas, Dios, yo confiaré. En tu fidelidad. Fiel eres tú, fiel para siempre tú serás. Fiel eres tú, tus promesas son sí, amén. Tus promesas son sí, amén. Tus promesas son sí, amén. Bueno ha sido siempre, bueno ha sido siempre. Bueno ha sido siempre, bueno ha sido siempre. Bueno ha sido siempre, bueno ha sido siempre.
sido siempre, bueno has sido siempre. Fiel eres tú, fiel para siempre tú serás. Fiel eres tú, tus promesas son sí, amén. Tus promesas son sí, amén. Tus promesas son sí, amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos
hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Buenos días, familia. ¿Cómo están? Qué gusto poder entrar a tu casa, qué gusto poder entrar ahí en tu familia y que puedas escuchar la palabra de Dios y que puedas
saber más acerca de Cristo. En esta mañana vamos a ver un temazo. Se trata de las armas de nuestra milicia, un mensaje poderoso de Dios. Así es que vamos a disponer nuestro corazón para poder ser más efectivos en el reino espiritual y cómo poder orar por nuestros parientes, por personas, para que la luz del Evangelio brille en sus corazones. Amén. Prepárate. Vámonos. Fíjate, vamos a empezar con esto. La palabra de Dios, así como toda tarea que se nos encomienda, requiere de herramientas adecuadas para la realización de un trabajo. Pero la Biblia no le llama herramientas a lo que a continuación vamos a ver, sino armas. Es lo correcto, es la forma en la que la palabra lo describe. Ahora, veremos las armas de las que se nos ha dotado para llevar a cabo nuestra labor de extender el reino de Dios. Tú y yo somos llamados, como hijos de Dios, a llevar el Evangelio, a extender el reino de Dios aquí en esta tierra. Entonces, ¿cómo podemos orar? Pregunta, ¿cómo podemos orar por una persona para que Dios alumbre su entendimiento en Cristo? ¿Cómo podemos orar para que esa persona sea salva y para que esa persona conozca a Cristo? Ahí le va la respuesta. Y si tienes en qué apuntar, apunta a todas estas cosas que vamos a estar viendo, puntos muy medulares que nos van a ayudar a cómo ser más efectivos en nuestra oración y en nuestro andar en Cristo. Acompáñame por favor a 2 de Corintios capítulo 10 versículo del 3 al 6. Dice así la palabra: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, dice el apóstol Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjate bien, este es unos versículos tremendos que contenida en una oración tremenda que nos van a ayudar a utilizar nuestras armas que son poderosas en Dios. Y ahorita vamos a ir explicando punto por punto. Pablo nos habla de armas poderosas en Dios, quiero hacer énfasis, para destruir fortalezas, tanto en nuestras vidas como en las vidas de otras personas, orando. Ya que no hablamos de armas carnales, tampoco hablamos de fortalezas físicas, sino espirituales. Todo lo que vamos a estar viendo hoy es espiritual. Veamos detenidamente este pasaje. Punto número A. Nuestra milicia no es carnal. Quiere decir, la razón de que nuestra militancia, somos el ejército de Dios, tú y yo somos soldados de Cristo, no sea carnal, es porque nuestras armas no son carnales. Es decir, no es una ametralladora, no es una pistola, no es una espada, sino que son armas espirituales. Al decir la Escritura, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, nos está dando una respuesta, entre paréntesis, ¿por qué? Una razón, no solo una descripción de la naturaleza espiritual de las armas. Fíjate bien, o sea, Dios quiere que tú y yo aprendamos a usar estas armas, no son herramientas, son armas poderosas en Cristo, pero no son carnales, no son de este mundo, son de Dios. Bien. B. Nuestras armas son poderosas en Dios. Y voy a poner un ejemplo que me gusta mucho dar. Tengo aquí en mi mano un micrófono. Bueno, un micrófono yo puedo usarlo para poder hablar a un estadio o a un número indeterminado de miles de personas. ¿Por qué? Porque si yo uso este micrófono y va conectado a un poder amplificador y bocinas, mi voz, aunque es débil, ¿sí? Sin el micrófono es débil, pero con el micrófono, pasando por el micrófono y por el amplificador y las bocinas, mi voz se amplifica para poder llegar a multitudes o poder llegar a mucho más gente y que mi voz pueda escucharse en otros lugares o en una transmisión. Bueno, asimismo,
como es en Dios, las armas son poderosas en Dios, no en nosotros, no en nuestra carne, no en nuestras vidas, sino en Dios. Así que este micrófono y el amplificador significa en Dios. Nuestra voz se amplifica en Dios, nuestras armas se amplifican en Dios, en Cristo. Amén. Bien, seguimos. Nadie que no esté en Cristo las puede usar. Esto es muy importante saber. Las podrá conocer y entender en su concepto, pero no las puede utilizar, ya que su poder se manifiesta en Dios. Si estamos en Cristo, estamos en Dios. Si estamos en Dios, las armas son poderosas. ¿Por qué estoy diciendo que nadie que no esté en Cristo, es decir, que no sea hijo de Dios, cristiano, que haya confesado a Jesús como Señor y Salvador de su vida y camine en obediencia con Cristo, nadie que no esté en Cristo las puede usar, las puede conocer, las puede estudiar, puede saber cómo operan, pero no las puede utilizar? Ahí le va. Y vamos a un pasaje que nos va a abrir un poquito más el panorama de lo que estoy hablando, para que podamos entender que no cualquiera puede usar este tipo de armas poderosas en Dios. Vámonos a Hechos capítulo 16, versículo del 13 al 16. Dice así: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Fíjese bien, intentaron. Y sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Por un tercero, fíjate bien. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, o sea, el demonio, dijo: a Jesús conozco. O sea, les contestó, fíjate bien. Y sé quién es Pablo. Claro que nuestros nombres lo saben los demonios y saben a quién servimos y saben quién es Cristo. Conocen tu nombre y saben quiénes somos y están vencidos por la sangre del Cordero de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Bueno, entonces, pero vosotros, ¿quién sois? Les dijo. Qué grueso, qué interesante ver esta enseñanza que vemos que no cualquiera puede usar estas armas que son poderosas. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Nota, fíjense bien, pare oreja. Nota, este pasaje nos muestra que cualquier persona puede tener conocimiento de las armas que nos han sido dadas. Pero si no está en Cristo, si no es hijo de Dios, si no es cristiano, si no camina con Jesús, no solo las armas no funcionan, sino que también pueden causar un mal contra ellas mismas. Pregunta, tengo una pregunta para ti hoy que me estás viendo. ¿Tú ya estás en Cristo? ¿Tú ya vives en Jesús? ¿Tú ya conoces a Cristo? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú puedes abrirle la puerta de tu corazón a Jesús. Ven a Cristo, conoce este reino que es el reino de Dios, que es un reino de justicia, amor y paz y gozo en el Espíritu Santo. No es como este mundo, ¿sí? Es un reino superior, el reino de Dios. Amén. Bien, y yo quiero hacer una pequeña oración aprovechando el tiempo en esta transmisión. Y si tú quieres estar en Cristo, vivir con Cristo y conocer a Cristo, cierra tus ojos ahí donde estás y quiero que ores conmigo en voz alta. Repite después de mí. Dile así: Señor Jesucristo, hoy reconozco que yo he pecado delante de ti. Perdona todos mis pecados que he cometido, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, hoy decido decirte y confesarte como mi único y Señor y Salvador de mi vida. Quiero conocerte, quiero saber quién eres tú y te hago el Señor de mi vida de hoy en adelante. Toma las riendas de mi vida, te las entrego a ti para que tú, Señor, me guíes de hoy en adelante. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas felicidades. Que Dios te bendiga. ¿Sabes qué?
al hacer esta oración con todo tu corazón, tú pasas de estar sin Cristo a estar en Cristo, con Cristo. Así es que muchas felicidades. Que Dios te bendiga. Continúo la charla. Fíjate bien. C. Las armas son para destrucción de fortalezas. Vamos a ver, ¿qué es una fortaleza? Ahí le va. La fortaleza indica las fuertes torres colocadas en 4 esquinas de una muralla interior. Fíjate bien, puede ser de una ciudad, etc., pero estamos hablando de algo espiritual. Quiere decir que está aquí, en nuestra mente. Donde el enemigo asediado se atrincheraba para defender de los sitiadores y a cerrarles más fácilmente sus certeros dardos. Quiere decir que es como una fortaleza, son 4 torres esquinadas, ¿sí?, en una muralla interior que puede existir en la mente de una persona. Ahorita voy a explicar un poquito más. En este sentido, la Escritura nos declara a qué se refiere la destrucción de fortalezas. Número 1, derribando argumentos. Fíjate bien, un argumento es un razonamiento, un juicio, una decisión aprobada por la conciencia. Eso es un argumento. ¿Qué son exactamente los argumentos? Extiendo un poquito más. Son razonamientos o imaginaciones que pueden estar en nuestra mente. Son tratados como fuertes o ciudadelas que deben ser conquistadas en el nombre de Jesús. O sea, el terreno de batalla es nuestra mente. Y aquí es donde el diablo, nuestro enemigo común, manda dardos de fuego para alimentar nuestra mente y decir mentiras en contra de lo que Dios ha dicho. Entonces es por eso que a la hora de orar este tipo de oraciones poderosas, usando nuestras armas, tú y yo podemos derribar estos argumentos en el nombre de Jesús que se han creado en nuestra mente tal vez desde niños. Por ejemplo, un argumento podría ser algo que nos han enseñado desde niños, de que la creación no fue cierta, ¿sí?, que el Génesis no es verdad, sino que hay una evolución y que hay una teoría de Big Bang, que hubo una explosión cósmica y se formaron con una varita mágica de millones de años, se formaron todos los planetas, y incluyendo nuestro planeta Tierra, y se formó la vida de una célula, y de dónde salió esa célula, etcétera, y muchísimas cosas, y de ahí salió de esa célula una rana, y de una rana se convirtió en un chango, y en un chango en un hombre. Es mucho más difícil creer toda esta bola de mentiras que lo que dice el Génesis, la palabra del Señor, que Él creó los cielos y la tierra. Y te creó a ti y a mí, a Adán y Eva los creó. Y nos dio vida juntamente. Y sopló aliento de vida. Y dio todo lo que vemos, lo creó el Señor. O sea que hay un creador y hay una creación. No fue una explosión fortuita. Entonces ese puede ser un argumento para muchísimos millones de personas en el mundo, y por eso no pueden creer en Dios. Y se ha metido, y nos lo meten desde niños, desde adolescentes en las secundarias, en las universidades, lo meten todavía más para que nosotros en nuestra mente no creamos en la palabra y en Cristo Jesús. Por eso hay que derribarlos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Ya estamos comprendiendo un poquito más? Ok, fíjate bien. Entonces, son tratados como fuertes o ciudadelas que deben ser conquistadas en el nombre de Jesús. El ser humano, cristiano o no, fíjate bien, cristiano o no, creyente o no en Cristo, ha definido ya en su mente en qué ha de creer y en qué no. Todo aquello que se apegue a su forma de pensar lo aceptará indubitablemente. En caso contrario, lo refutará. Eso es un argumento, ¿sí? Miremos lo que dice también Pablo. Acompáñeme por favor a Romanos 2:15 al 16. Voy a leer la NTV. Dice así: ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Fíjate bien. 16. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno.
Qué tremendas palabras está diciendo el apóstol Pablo. Es decir, todos los pensamientos, todos los argumentos que tenemos nosotros en nuestra mente tienen que no glorifican a Dios, por supuesto, y que no le dan la gloria a Cristo o la razón a la palabra de Dios y a Cristo. Todos esos pensamientos van a ser juzgados y revelados. Todos los secretos de nuestra alma van a ser revelados y Dios va a juzgar. Por eso la importancia de alinearnos con Dios, con su Espíritu Santo, y que nuestra mente sea renovada a través de la palabra del Señor. Amén. Así es que derribemos estos argumentos en nuestra mente que nos impiden creerle a la palabra, nos impiden creerle a Cristo y a todo lo que Él dice. Amén. Bien, seguimos. Sé que estamos aprendiendo en esta mañana algo muy importante, ¿verdad que sí? Bien, seguimos. Por esta razón debemos tener presente en nuestro caso como hijos de Dios la metanoia, que significa cambio de mentalidad. Esa es la palabra en griego. Cambio de mentalidad es metanoia. Y esto para que todo aquello que venga de Dios lo recibamos. Para eso es el cambio de mentalidad, para que todo lo que venga de Dios, todo lo que venga de la palabra del Señor, lo podamos recibir. Que lo podamos no solamente creer, sino recibir, cuadre o no con nuestro sistema de creencias. Ay, 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 ay. Cuadre o no con tu sistema de creencias o del mío. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la verdad absoluta de todo este planeta. Y Él nos dejó su palabra para que nosotros podamos recibirla, creerla y alinearnos con Él. Fíjate qué importancia estamos hablando. Algo súper importante de la palabra de Dios. Para esto es esencial conocer la palabra de Dios de manera profunda y sobre todo con la revelación que solo puede dar el Espíritu Santo. Pídele revelación al Espíritu Santo para que Él pueda revelar su palabra. Cuando tú la leas, dile: Señor Espíritu Santo, revélame tu palabra. Quiero conocerte más, quiero profundizar más en ti. Y Él lo va a hacer, te lo aseguro. Sí, porque Él está vivo y Él dirige tus pasos, tu vida y todo lo que tú emprendas. Amén. Hacia aquellos que no son cristianos debemos de dirigirnos a cambiar su mentalidad. ¿Cómo? Orando, derribando estos argumentos y estas altiveces, para que se alinee con la mentalidad de Dios expresada en su palabra, derribando argumentos con la palabra, nuestro testimonio y la ayuda del Espíritu Santo. 2, ahí le va. Derribando toda altivez, estamos desglosando estos versículos, derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué significa esto? Altivez es la palabra upsoma, ¿sí? En el diccionario Strong, que significa cualquier cosa elevada, barrera, estructura, etc. Cualquier cosa elevada, barrera o estructura. Eso es una altivez. De cualquier índole, llámese religión, humanismo, son obstáculos que se levantan a sí mismos, manipulados o influenciados por las tinieblas de maldad, es decir, por el diablo, para que el hombre no alcance salvación. Para eso son todos estos argumentos y toda altivez que se levanta en contra de nosotros y en contra de la gente que no ha conocido a Cristo. El reino de las tinieblas se ha encargado de infundir altivez en la gente, es decir, barreras, una cosa elevada, una estructura en sus mentes para que no puedan conocer y tener salvación en Cristo Jesús. Es la importancia de predicar el Evangelio, es la importancia de ser inspiración para otras personas para seguir a Cristo, es decir, nuestro testimonio personal, ¿sí? No solamente el hablar, sino nuestro comportamiento en Cristo, que habla mucho más. Amén. Seguimos. Hay que derribarlos. ¿Para qué? Para que sin estorbo la salvación llegue al corazón de la persona. En el nombre de Jesús. Amén. 3. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjese bien cómo maneja la palabra obediencia a Cristo. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo
es el más osado de todos los pensadores que ha habido en todo el mundo, pero pone todos sus pensamientos a los pies de Cristo. ¡Wow! ¡Wow! Pablo, teniendo la gran revelación del Evangelio, la expansión del Evangelio en su mente, Dios le reveló tantas cosas y tantos misterios. Aún él escribe y dice que cosas indecibles, cosas que no puede articular con palabras humanas en ningún idioma, le fue revelado, cosas que él vio en el cielo y que no podía pronunciar con su boca y con sus palabras, sabiendo varios idiomas. Él no podía. Esta gran revelación era tan abrumadora en su vida, pero él decía, todos mis pensamientos sean para obedecer a Cristo. Es decir, pongo mis pensamientos a los pies de Jesús. Y esto habla de humildad y de una actitud humilde en nuestras vidas. Si tú y yo queremos conocer más profundamente a Cristo, tenemos que rendir nuestra vida a los pies de Jesús. No hay cosa más hermosa que rendir tu vida a los pies de Cristo. Amén. La única manera de llevar cautivo un pensamiento a la obediencia a Cristo es conocer su voluntad, conocer la voluntad de Jesús. ¿Cómo? Con la palabra, con la Biblia. ¿Sí? No hay de otra. Es la palabra de Dios la que nos va a hacer obedecer a Cristo, el conocimiento de su palabra. Segunda de Timoteo 3:16, rápidamente quiero leerlo, dice así: toda escritura, es decir, toda palabra es inspirada por Dios. Y luego dice que es útil. Útil. Fíjate bien, todos tenemos, cuando dicen por ahí en un trabajo, la vida útil de esta máquina, la vida útil de esta persona. Bueno, pues la palabra tiene una vida útil de toda la eternidad. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras jamás pasarán. Entonces, tú y yo podemos confiar en esta palabra, en esta Biblia, que no pasará de moda jamás, sino que sigue vigente y seguirá vigente su mensaje. Entonces, toda escritura es inspirada por Dios, útil, es útil para ti y para mí. Y ahora sí, viene una lista para qué es útil. Útil para enseñarnos cómo vivir, para redarguir, para saber lo que estamos mal, donde no debemos andar y pasar, para corregir, es decir, corregir nuestro rumbo, nuestro camino y alinearnos a su voluntad, para instruir en justicia, para nuestro comportamiento con los demás, ser personas justas, ser personas que hagamos bien a los demás, ¿a fin de qué? Tiene un fin toda esta lista de utilidad de la palabra de Dios. A fin de que el hombre de Dios, tú y yo, seamos perfectos. ¡Wow! Enteramente preparados para toda buena obra. ¡Wow! ¡Qué tremendas palabras nos acaba de decir aquí el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16! Así que concluyo. Las buenas noticias que vamos a llevar a la gente están contenidas en la palabra de Dios, no en nuestros rollos domingueros, no en nuestras palabras muy rimbombantes, sino contenidas en este libro poderoso y que está vivo. Amén. Otra razón es que las palabras de Jesús, que Jesús nos habló, son espíritu y son vida. Amén. Si nos llenamos de su palabra, nos estamos llenando de su espíritu y su vida. Y Él, al hablarla, estamos transmitiendo eso mismo a todas las personas. Cuando tú y yo hablamos la palabra, cuando tú y yo publicamos la palabra, estamos transmitiendo vida, estamos transmitiendo el Espíritu de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Y quiero orar, quiero que me acompañes a orar, pero un paréntesis nada más. Si alguien quiere este bosquejo de esta predicación, hágamelo saber y yo se lo mando, ¿sí? Yo se lo hago llegar. Porque es muy importante este tipo de oraciones para aplicarlos a nuestras vidas y a las vidas de otras personas. Segunda de Corintios 10:3, que es el versículo base que estamos viendo hoy, con ese vamos a orar. ¿Qué les parece? ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Te glorificamos y te damos la gloria a ti, la alabanza y el poder. Hoy, Señor, nos alineamos a tu voluntad, conociendo un poco más de tu palabra en esta mañana. Queremos poner por obra tu palabra
Y hoy, Señor, así textualmente oramos esta oración tan poderosa en Cristo Jesús. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Así lo creemos, Cristo. ¿Para qué? Ahora sí, vamos a orar puedes orar por una persona, puedes orar por ti mismo también, para destruir todas las cosas que vamos a ver en este momento. En el nombre de Jesús, Señor, continuamos orando para la destrucción de fortalezas, es decir, torres, ciudadelas en nuestra mente, enemigos atrincherados, demonios que están ahí atrincherados en nuestra mente, que no nos pueden despejar nuestra mente para conocer a Cristo. Son hoy destruidas toda fortaleza en las mentes de las personas que están viendo esta transmisión en el nombre de Jesús. Señor, también derribamos todo argumento, es decir, razonamientos contrarios a la palabra, juicios, pensamientos de maldad, etc. Señor, hoy sean derribados todos argumentos y razonamientos inicuos que no van concorde a la palabra del Señor. Y hoy los derribamos por la sangre de Cristo Jesús en nuestras mentes y en las mentes de las personas que están viendo esta transmisión. Y también, Señor, en el nombre de Jesús derribamos toda altivez, es decir, toda barrera, estructura alta, humanismo, religiosidad, influencias diabólicas, para que no llegue la salvación del Señor. Hoy, Señor, derribamos toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y lo llevamos cautivo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, Señor, derribamos toda estructura, todo humanismo, toda religiosidad en las mentes de las personas para que pueda llegar tu salvación en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y llevamos cautivo todo pensamiento. Quiere decir, Señor, nos rendimos a los pies de Cristo, conociendo su voluntad y su palabra, siendo obedientes a ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, te felicito también. Que Dios los bendiga a todos y qué emoción poder compartir estas cosas para que tú y yo seamos más efectivos en el reino de Dios. Que Dios los bendiga a todos. Buen día. Aleluya.
Rey de reyes y Señora, eres santo, santo, eres santo, Rey de y Señor, te adoraré.